Entonces, es importante saber acerca del sufrimiento, porque vamos a tener sufrimiento, queramos o no. Y las 4 verdades que nos enseña Job es que el sufrimiento es una bendición, aunque no lo vemos como tal, y siempre huimos del sufrimiento, siempre corremos al sufrimiento, siempre tratamos de evitarlo. El sufrimiento es una bendición. Ahora, el sufrimiento viene solo. Cuando en un tiempo, hace siglos, se entendió la revelación de esta verdad, algunos se infligían sufrimiento a ellos mismos. Ellos se provocaban el sufrimiento. Eso no es correcto. Eso es llevar una verdad más allá de donde debe estar. El sufrimiento no es algo que debemos buscar, ni es algo que debemos procurar o algo que debemos incitar para que suceda. Yo siempre debo cuidarme, tomar precauciones, porque si no, pues me voy a tirar de un segundo piso, al fin y al cabo que me voy a descalabrar y voy a sufrir. Y como el sufrimiento es una bendición, quiero descubrir la bendición. No. El sufrimiento, cuando llega, tenemos que entender que es una bendición. Todos necesitamos sufrimiento en dosis diferentes. ¿Por qué? Dios lo sabe. Eso es lo que nos enseña Job. Segundo, el sufrimiento es necesario. No podemos evitarlo. Si el sufrimiento nos llega y huimos, nos va a perseguir. Tercero, y aquí es en donde entra la respuesta a por qué. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿O por qué me tiene que pasar esto? ¿O por qué me tiene que pasar esto otro? La pregunta está respondida. No importa qué tan bueno, qué tan santo, qué tan justo, qué tan rico, qué tan poderoso, qué tan capaz, qué tan increíble seas. Puedes ser la mejor persona que jamás ha existido sobre la tierra. Nada de lo que este mundo pueda llegar hasta lo más alto puede producir la salvación, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Entonces Job representa lo mejor de la raza humana, pero lo mejor de la raza humana no produce la salvación. No importa cuán impecables seamos, si Dios no permite y no incita el sufrimiento en nuestras vidas, podemos transitar por esta vida como el hombre rico. Dime, qué vida tan envidiable vivir haciendo banquetes cada día con esplendidez, despreocupado, ni siquiera sentía culpa ni remordimiento por un mendigo llamado Lázaro que estaba a las puertas de su gran finca, y no le daban ni siquiera las obras, porque las obras se las daban a sus animales. Vivió en deleites toda su vida, pero al final de cuentas, cuando el telón se abre después de la muerte, se encuentra atormentado en el Seol, angustiado por la eternidad. Entonces, Dios nos ama demasiado como para permitir que nos perdamos. Entonces, incita, provoca, planea el sufrimiento para cada uno en lo individual, porque es la única manera que el arrepentimiento puede llegar. Si te preguntas por qué, bueno, entonces, ¿por qué has sufrido? Si lo investigas y lo escudriñas, puedes llegar a la conclusión que ese sufrimiento
era necesario para ablandar tu corazón y arrepentirte y recibir la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Ahora dice, bueno, pues si ya se cumplió el propósito, ¿por qué sigo sufriendo? Por la cuarta verdad, que el sufrimiento es el medio para crecer espiritualmente. Entonces, leamos detenidamente las 3 lecciones de paciencia en la vida de Job. Primera lección: Job da gracias por lo bueno y por lo malo. Job 1, del 1 al 22, dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, no sé si tú lo sepas, yo no lo sabía, pero Job es un personaje real. Job no es un personaje ficticio, no es una parábola, no es una leyenda como el Hobbit, ¿no? Como Peter Pan. Es un personaje real que realmente existió. Otra cosa que yo no sabía es que el libro de Job fue escrito por el mismo Job. Es Job quien escribe en tercera persona. Después que pasa todo y entiende, escribe. Y Job reconoce que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque uno tiene que aprender a reconocer sus virtudes y sus defectos. Una falsa humildad es decir, no. Uno tiene que reconocer qué es lo que sabe hacer bien y qué es lo que no sabe hacer. Jesús les dijo: me llaman maestro, Señor, y dicen bien porque lo soy maestro y soy Señor. Una falsa humildad es: no, yo no soy nada, no, tú eres bueno para algo. Job era consciente de quién era así. Para allá voy. Y la tierra de Uz y las investigaciones han concluido que Job era el personaje humano más conocido de la tierra en ese tiempo. Entre Génesis 11 y Génesis 12, en todas las culturas se habla acerca de este hombre Job. Haz de cuenta, hoy todo el mundo sabe quién es el hombre más rico del mundo, o quiénes son los hombres más poderosos del mundo. Hoy se sabe, todo el mundo los conoce. Lo que le sucedió a Job trascendió mundialmente. Y lo más interesante es que antes de que se escribiese el libro de Génesis, porque Génesis lo escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Dios se los dictó en el monte, y cuando baja con el libro de la ley y con las tablas del pacto. Dios le dictó a Moisés todo lo que está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 2000 años antes ya existía el libro de Job. Y el libro de Job fue pasando de una generación a otra. Abraham conocía la historia de Job. Por eso es que Abraham tenía mucho conocimiento acerca del sufrimiento. Los hijos de Israel conocían el libro de Job. Moisés conocía el libro. Todos los judíos conocían el libro de Job. Y surge algo interesante aquí. Si Dios procuró que lo primero de su palabra escrita fuera el libro de Job, es porque es necesario entender por qué sufrimos. ¿Por qué sufrimos en la tierra? No podríamos vivir en la tierra sin sufrir. Y es de lo que trata, es la realidad que presenta, porque el sufrimiento es común al ser humano de cualquier cultura. El sufrimiento siempre va a estar presente. Entonces, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás tiene acceso al trono de Dios. Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, Jesús le dijo a los discípulos, y refiriéndose a Pedro, les dijo: Simón, Satanás os ha pedido a todos
para zarandearlos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Fíjate, Satanás le hizo una petición a Dios y Dios se la concedió. Dijo, va, llégale. En este caso, viene Satanás entre ellos, y el que toma la iniciativa del diálogo es Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job representa lo mejor de la raza humana. Era el hombre más rico, más santo, más moral, más educado, más sabio del mundo entero. Y lo mejor de lo mejor de lo mejor del planeta Tierra no te alcanza para la salvación, ni te alcanza para crecer espiritualmente. Entonces Dios ve a Job y Dios quiere bendecirlo. De igual modo, cuando uno entiende esto y uno está portándose bien, porque este es el dilema, este es el conflicto en la mente de muchos. Yo he escuchado muchas veces esto: antes de ser cristiano me iba mejor. Nomás me hice cristiano y me corrieron del trabajo, y pasó esto, y pasó el otro, y pasó aquí, y pasó allá, y pareciera que lo mejor que me porto es lo peor que me va. Y el conflicto es ese: cuando te portas mal y te va mal, lo entiendes, hasta uno dice, pues merecido me lo tengo, me salió barato, ¿no? O sea, no me pasó como me debía haber pasado, porque uno anda de cábula, uno anda de lacra, uno anda haciendo el mal. Pero cuando ya se corrigió uno y cuando ya uno está en el camino derecho y uno se está portando bien y le vienen cosas malas, es cuando entra el conflicto, porque tenemos la mentalidad de la ley. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Le va mal, algo está haciendo mal, por eso le está yendo mal. Y siempre estamos asociando la calamidad, la crisis, el sufrimiento con el pecado. Pero cuando uno sabe que uno está bien y el sufrimiento viene, es cuando uno tiene que entender esto. Dice que le respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Satanás sabía que si Job era el mejor hombre de la tierra es porque Dios tenía su favor para con él. Y mira lo que entiende Satanás y que muchos no entendemos. Le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, ¿cómo se te ocurre pedirme que yo extienda mi mano contra Job? ¿Así dice? Al final de cuentas, si algo sucede en tu vida, es porque en última instancia Dios lo determinó así. No hay accidentes, no hay coincidencias, no hay errores, a Dios no se le escapa nada. Al final de cuentas es Dios. Satanás es el instrumento que utiliza Dios, pero al final de cuentas detrás de eso está Dios. Entonces, quien hace todo es Dios. Quien determina todo es Dios. Eclesiastés dice algo que sacude el corazón. Entiende que todo lo hace Dios. Dice, tú no entiendes cómo crecen los huesos en el vientre, así tampoco entiendes la obra de Dios, que Él hace todas las cosas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una bendición, porque el sufrimiento es necesario, porque el sufrimiento produce arrepentimiento,
porque el sufrimiento produce crecimiento espiritual. Entonces dice aquí que le dijo: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Dios le dice: está bien, voy a extender mi mano sobre él por medio de ti. Nada más, no lo tocas a él, y le puso límites. Y salió Satanás de delante de Jehová, le mató sus vacas, sus bueyes, sus ovejas, sus hijos, sus propiedades, sus tierras, todo, y venían. El único sobreviviente venía a darle cuenta: pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y cuando se ha quedado sin nada, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, rasuró su cabeza en señal de dolor. Tenemos que entender que Dios no nos está pidiendo que no sintamos dolor, porque hay quienes dicen: no, es que es imposible darle gracias, pero es que me duele. Claro que duele. Y cuando no analizamos lo que pasó con Job en el contexto de la paciencia, porque la Biblia dice que la ejemplificación de la paciencia es Job. O sea, ¿quieres conocer la paciencia? Considera a Job. Porque Job es la paciencia hecha hombre, podríamos así decirlo. O para entender la paciencia hay que entender a Job. Y si queremos agregar paciencia al dominio propio, tenemos que entender lo que le pasó a Job. Entonces, no quiere decir que no te va a doler. No quiere decir que no vas a sentir furia, rabia, ira, dolor. No se trata de lo que sientes, se trata de lo que haces y de lo que dices. Ahí es en donde está la cura para el dolor, y es en donde está la manera en cómo esa desgracia te va a agregar paciencia en vez de que te la quite. Se postró en tierra y adoró. Fíjate lo que hizo. Lo que hizo fue postrarse. Y puede ser que, ¿cómo estaba por dentro él? Destrozado. A nadie le gusta, a nadie le causa gozo que se le mueran sus hijos, que pierda todos sus bienes. Pero él hizo algo y dijo algo que marcó la diferencia en su vida. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Fíjate, Job entendía que nada trajimos a la tierra y nada nos podemos llevar. Él entendía que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Y no sé si tú estés consciente o no, pero si tú no estás consciente de esto, vas a sufrir innecesariamente. Que un día lo vas a perder todo. Absolutamente todo lo que tus ojos ven. Va a llegar un día en que lo vas a perder en un segundo todo. ¿Sabes cuándo va a ser eso? El día que te mueras. El día que yo me muera voy a perder esposa. Ellos van a seguir aquí, sí, pero yo ya los perdí. Porque no me puedo llevar nada. Y lo que sigue después de esta vida no tiene nada que ver con él. Ahí estuvo. Perdí todo. Él lo perdió estando en vida. Pero él estaba preparado para morir. Él estaba preparado para perder. Si tú no estás preparado para morir, no estás preparado para perder. Jehová dio y Jehová quitó. Lo que tengo me lo dio Dios. Lo que tengo me lo quita Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo el nombre de Dios. Y eso es lo que hay que hacer, aprender a darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. ¿Cómo sabemos que que Job le daba gracias a Dios por lo bueno? Porque dice Jehová dio. Y si tenía una actitud de agradecimiento por lo que había recibido, pues
tuvo una actitud de agradecimiento cuando perdió lo que había recibido, porque sabía que no era de él. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos a Jesús, Dios entre los hombres. ¿Sabes quiénes fueron los más afortunados de todos los que vivieron en la época de Jesús? Marta, María y Lázaro, porque eran sus amigos. No fueron discípulos. En cierto modo había un condicionante con los 12. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les he mandado. Obedezcan, hagan. Pero Marta, María y Lázaro eran sus amigos. Y él iba y se pasaba el fin de semana con ellos porque eran sus amigos. Y esa amistad es la que debemos alcanzar con el Señor Jesús, una amistad incondicional. Ahora, a tus mejores amigos, si tú de pronto recibes una grande bendición, ¿qué es lo que haces? Pues la repartes con tus mejores amigos. Entonces, Jesús quiso darles la más grande bendición a sus mejores amigos. Y el más grande de todos los milagros jamás registrados en la Biblia y en la historia de la humanidad, Jesús se lo quiso dar a sus amigos. Pero no lo entendieron. Se enferma Lázaro. Ellos ya conocían la historia de Job y le mandan un recado. He aquí, el que amas está enfermo. Y Jesús al mensajero le dice, escribe, porque eran mensajes que se mandaban con un mensajero. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. En lo que el mensajero vuelve, Lázaro ya había muerto. Y María y Marta dicen que no se va a morir y ya se nos murió. Y Jesús a propósito se queda 2 días más en donde estaba. Oye, qué cosa tan extraña, ¿verdad? Se muere tu mejor amigo y ni siquiera una llamadita. Ni siquiera vas al velorio. Pasa el velorio y el amigo no llega. Lo llevas al panteón y lo entierras y el amigo no llega. Oye, pues ¿qué tipo de amigo es? Este amigo Jesús es el amigo que más nos ama. Y como Jesús quería bendecir sumamente a sus amigos, aparentemente los abandonó. Mira, conforme tú crezcas en tu relación con Jesús, vas a ir experimentando el abandono de Jesús. Cuando tú sientas, porque el diablo te lo va a decir, las circunstancias te lo van a decir, la familia te lo va a decir, la gente te lo va a decir, uy, eso que eres cristiano, mira cómo te tiene Dios, ya te abandonó. Es entonces cuando tienes que recordar a Job que Dios está bendiciéndote. No lo entiendes, pero lo vas a entender si aprovechas el sufrimiento a tu favor. Entonces, al 4.º día Jesús va. En la costumbre de los pueblos y de las aldeas siempre había un atalaya, y cuando veía a alguien viniendo, mandaba a uno de los achichicles ahí y corría. ¿A quién viene a ver? No, que a don Pancho. Y ahí iban, háblele a don Pancho, dígale que ahí viene don Julio. Y si el visitante no era bienvenido, don Pancho salía afuera de la aldea y afuera le decía, ¿sabes qué? No te puedo recibir, no eres bienvenido. Si era bienvenido, don Pancho salía a la puerta de la ciudad con música y flores a recibir, porque quería que todo el pueblo supiera que estaba don Pancho ahí. Lee Juan capítulo 11.
Cuando se entera Marta que Jesús viene, sale afuera de la aldea y en la carretera, en el camino, lo topa. ¿Y qué le dice? Hace lo que no hizo Job. Job dice aquí que no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué hizo Marta? Echarle la culpa a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, por tu culpa se murió. Y una de las cosas que Satanás le hace a muchos de nosotros es que nos bombardea para que culpemos a Dios de nuestras desgracias y de nuestro sufrimiento y de nuestra escasez y de nuestra crisis y de nuestra necesidad, cuando lo que Dios está haciendo es bendecirnos, solamente que no lo podemos ver. Marta no lo podía ver. Entonces Jesús se queda afuera del camino, muy educado el Señor, y le dice: ve por tu hermana. Y ahí va por la hermana. Yo pienso particularmente que Jesús esperaba que María respondiera de una manera diferente, porque Marta nunca le hizo caso. Siempre estaba atareada, preocupada, y María se sentaba a sus pies a escuchar la palabra. Y llega Marta y no llega y dice: María, ya llegó el Señor. No, en secreto le dice: ahí está el maestro afuera y te llama. ¿Y qué es lo que hace María? No le dice a nadie. En secreto va a la salida de casa. Le están diciendo: ya no te queremos con nosotros aquí. ¿Por qué se aparta la gente de Dios? Porque se resiente, se amarga contra Dios. Señor, ¿por qué me haces esto? Aquí está Job. Porque te amo. Porque te amo. Y cuando uno entiende eso, el sufrimiento es llevadero. Uno lo puede tolerar, porque entonces uno sabe que, aunque no entiende, él sí sabe y él sí entiende que lo mejor que me puede pasar es el sufrimiento que estoy teniendo ahorita mismo, la escasez que estoy teniendo ahorita mismo, la desgracia, la crisis, el problema, la tribulación, la aflicción, la enfermedad que estoy sufriendo ahorita. Él sabe por qué. Y entonces lo puedo sobrellevar y puedo agregar paciencia. Viene María. ¿Y qué le dice María? Lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: ¿dónde lo pusieron? Ven y ven. Y Jesús de pronto esperaba que alguno de sus discípulos, porque iban los discípulos con él, que alguno de la gente dijera: ya llegó Jesús, va a haber un milagro. Pero ¿qué dijeron sus discípulos y la gente? Oye, ¿no es este el que abrió los ojos de los ciegos? ¿No podría este haber hecho que Lázaro no muriera? En otras palabras, por su culpa se murió Lázaro. Y entonces Jesús, al ver a María llorando, a Marta llorando, a la gente llorando, a sus discípulos callados, a sus discípulos les había dicho: vamos a despertarle, ya se murió, se petateó, estiró la pata, ya está muerto, pero lo voy a resucitar. Ninguno de sus discípulos fue como para decir: oye, Señor Jesús, o Marta, tranquila, ahorita lo va a resucitar. Jesús se lo dijo, y Marta dijo: pues sí, en el día final allá pues va a ser resucitado. ¿Qué es el consuelo que uno tiene? No, pues allá lo vamos a ver. Sí, pero pues aquí me duele. Y entonces Jesús llora. ¿Llora por qué? Porque le duele la incredulidad. ¿Quieres lastimar a Dios? Cúlpalo. Cúlpalo. Acúsalo. Desde que te sigo, mira cómo me va. Y te sirvo y mira cómo me pagas. Cúlpalo. Y vas a lastimar su corazón. Porque la incredulidad es un pecado, y es uno de los pecados más graves. Cuando llega el día del juicio, los que encabezan la lista de los que son echados al lago de fuego son los cobardes y los incrédulos. Van al lago de fuego.
Entonces, primera lección: gracias por lo bueno, gracias por lo malo. Por favor, no eches en saco roto esto. Escribe una lista. Hazte como meta 100 motivos para darle gracias. Y luego, pues, ponte como meta 10. Cuesta las cosas que me molestan. Y escribe. También dale gracias a Dios por las cosas que te molestan. Segunda lección: Job recibe de Dios lo bueno y lo malo. Job capítulo 2, versículo 3 al 10. Y Jehová dijo a Satanás: ya que está Job en la tierra sin nada, adorando a Dios, en la ruina total, regresa Satanás a rendirle cuenta a Dios. Y otra vez Dios toma la iniciativa y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, fíjate, retiene su integridad? Retener la integridad, ¿qué es? No acusar a Dios, no culpar a Dios, no reclamarle a Dios, no atribuir a Dios despropósito alguno. Adorarlo, darle gracias, porque Él sabe lo que hace. Aun cuando tú me incitaste contra Él para que lo arruinara sin causa. No tiene que haber una explicación. ¿Por qué murió Lázaro? Jesús se nos dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y qué milagro tan increíble. Un hombre de 4 días, eso va en contra de la biología, de la química, de la física, de la termodinámica, de la electrónica, de todo. Y lo resucitó a los muertos. Eso es impresionante. El mayor de los milagros jamás ejecutado en toda la historia de la Biblia y de la ciencia. Un muerto de 4 días, apestando, en estado de pudrición, regenerarse y volver a la normalidad. El milagro más grande se lo dio Dios a sus amados, pero no lo disfrutaron, no lo atesoraron, no lo gozaron. Si tú no aprendes de Job, si tú y yo no aprendemos de Job, la impaciencia nos va a arruinar todas las cosas, y esa bendición se va a tornar en maldición, no porque Dios lo haga así, sino porque tú y yo nos estamos rehusando a dar gracias y a recibir de Dios lo bueno y lo malo. Sin causa, deja de buscarle la causa. Cuando vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, en vez de sus discípulos interceder por él, hacer una colecta para darle ropa, dinero, ¿qué es lo que hacen? Discuten, ¿no? Y un bando aseguraba: ese nació ciego porque pecó él. Yo me imagino que era Pedro. Y Tomás, me imagino, dijo: no, ¿cómo va a pecar él si estaba en el vientre? No, pecaron sus padres, por eso Dios los castigó dándoles un hijo ciego. Y empezaron a discutir entre ellos. Y ellos habían llegado a una conclusión: alguien pecó. Vamos a preguntarle a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos estaban seguros que la causa de la ceguera era el pecado. Jaime cuenta de un pastor que recibía a la gente en la entrada de su templo, y de pronto pues las familias allí venían, y de pronto el esposo no venía. ¿Y qué le pasó a su esposo? Ay, es que se enfermó. Y les decía: algún pecado, hermanita, algún pecado. Oiga, ¿y su hijo por qué no vino? Ay, es que se enfermó. Algún pecado. Y así siempre. Y un día se enfermó él, y la esposa está allí recibiendo a la gente. Y un pastor: es que se enfermó. Y todos le dijeron: algún pecado, hermanita, algún pecado. Yo he ido a ver a muchos amigos,
compañeros en el hospital. A veces me dicen, ve a ver a mi papá, a mi tío, voy y los veo. Indefectiblemente me dan las gracias después de 5 o 10 minutos que estoy con ellos. Me dicen, ay, qué bendición que haya llegado, hermano. Usted es el primero que no me regaña, que no me reprende, que no me amenaza, que no me acusa, que no me juzga. Porque todos llegan ya, hermano, por bajar la guardia, y empiezan a acusar y a sacar conclusiones. ¿Qué hicieron los 3 amigos de Job? Acusarlo, buscar una causa. Así es. 7 días. Y después, ¿tienes algún pecado oculto? Ahorita les voy a dar un resumen de todo el libro de Job en 5 minutos. Pero vamos. Sin causa. Escúchame. No tiene por qué haber un motivo. Jesús en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no recibió la respuesta. ¿Sabes qué? No necesitamos conocer la respuesta. Porque ¿de qué te sirve conocer la respuesta si el dolor sigue allí? Tú vas con el doctor y, oh, doctor, me duele aquí, y tiene trocopocos, truculucus, mocostriquis, tacamocos, no entiende nada. ¿Qué es lo que no quiere? Quíteme el dolor, ¿no? ¿Te ayuda a quitar el dolor saber lo que tienes? ¡Claro que no! Es más, un bebé que le duele, ¿tú crees que quiere saber lo que él quiere es que ya no le duela? El punto es, no pierdas el tiempo buscando explicaciones. Recurre a la cura. Y la cura está aquí, en el nivel avanzado de la paciencia. Que no vas a poder llegar a ese nivel si no das gracias por lo bueno y das gracias por lo malo. Ahora, dar gracias por lo bueno y dar gracias por lo malo no quita el dolor. El nivel avanzado sí lo quita, sí lo cura. Continuamos. Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero nota otra vez, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios te dijo lo mismo. Ahí va, nada más que no me lo matas, no te lo permito. Entonces salió de la presencia de Jehová Satanás e hirió a Job con una sarna maligna, y era una condición terrible. Y el pobre ya estaba en las últimas, desfigurado, totalmente destruido. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué estaba haciendo Job después de la sarna? Vimos en el capítulo anterior que cuando le vino la desgracia, se postró, adoró y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendita sea la palabra de Jehová. Adoró el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios dijo, retiene su integridad. ¿Qué hizo después de la sarna? Se postró, adoró y dijo, Dios me dio este cuerpo, Dios me dio la salud, ahora Dios me lo quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Seguía reteniendo su integridad. La mujer no soportó. Le dijo, ¿cómo es posible que todavía retengas? ¿No ves lo que te está haciendo Dios? Maldice a Dios y muérete. Él es la causa de lo que te pasa. Mira cómo te está pagando Dios. Y entonces le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto, y está subrayado, no pecó Job con sus labios. El pecado se saca por la boca,
Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. ¿Perfectos como quién? ¿Como Job? Santiago 3:2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos hace perfectos ante Dios? No ofender en palabra, ni a Dios, ni al prójimo. Cuando Jesús ve a un ciego de nacimiento, sus discípulos, en vez de interceder por él o ayudarlo, lo juzgan, asegurando que su pecado o el de sus padres es la causa del sufrimiento. Jesús responde de una vez por todas a esta pregunta y asegura: no pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese es el propósito del sufrimiento, que las obras de Dios, salvación y crecimiento espiritual principalmente, se manifiesten en los que sufren. Es una muestra de eso. Los terremotos son una bendición, ablandan el corazón de las personas. La gente es más fácil que le entregue su vida a Cristo después de una calamidad o después de un susto, porque el sufrimiento produce eso. Y ahora vamos entonces al nivel avanzado. Si tú haces esto, algunos ya lo han hecho, otros ya saben de qué se trata, pero nunca lo habían visto de este modo. El nivel avanzado tiene que ver con sacar el dolor de nuestra vida. La tercera lección en el libro de Job es que saca el dolor de su vida, revelando su herida delante de Dios. Lo vuelvo a leer. Job saca el dolor de su vida, revelando su herida delante de Dios. El capítulo 1 pierde todo, retiene su integridad. Capítulo 2 pierde su salud, pierde su esposa. ¿Por qué? Porque se le voltea, pero se mantiene firme. En el capítulo 3 saca su dolor. Y es un giro increíble. Muchos dicen, aquí se contradice la Biblia. No, la Biblia no se contradice. Dice Job 3, del 1 al 3: después de esto, abrió Job su boca. Fíjate, el pecado sale por la boca o se controla con la boca. El dolor tiene que salir por la boca. Y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Todo el capítulo 3, maldito, 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 repite muchas veces: maldito el día en que nací. ¿Qué pasó? ¿Se está quejando Job? No, está sacando su dolor. Del capítulo 4 al capítulo 32, los tres amigos acusan a Job. No, tú tienes algún pecado oculto. Y Job dice: no, yo estoy bien. No, y lo acusan. Y Job se defiende. Y lo único que Job quiere saber es: yo quiero tener a Dios enfrente para que me diga por qué me está pasando esto, buscando una causa. Y entonces aparece Eliú, reprende a los tres amigos de Job. ¿Por qué? Porque lo están acusando, y reprende a Job porque le está pidiendo cuentas a Dios. Está queriendo saber el por qué. Y entonces, del capítulo 36 al capítulo 41, aparece Dios y le hace 70 preguntas a Job. Todas esas preguntas hasta el día de hoy no tienen respuesta, ni siquiera científica.
¿Por qué le hace tantas preguntas Dios a Job? Porque le está demostrando que no es el conocimiento intelectual lo que te va a quitar el dolor. Que no necesitamos conocer la causa ni la razón de las cosas. Y cuando Job al final se rinde, es cuando viene la bendición. Y Job dice estas palabras: me arrepiento en polvo y ceniza. Esta es la bendición del arrepentimiento. Por muy bueno que era Job, sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso Jesús dijo: yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Y mucha gente buena se va al infierno porque le dices: tienes que arrepentirte. Dicen: ¿de qué? Yo me porto bien. Si a mí me va bien en todo, yo nunca le he hecho daño a nadie. Y creen que porque son buenos se van a ir al cielo. Y al cielo nadie entra si no se arrepiente. Es cuando uno se ve a sí mismo, ve su santidad delante de la santidad de Dios, y uno se da cuenta que uno es basura. Y entonces Job recibe la segunda bendición de oídas. Fíjate, era el mejor hombre de la tierra, temeroso del mal, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, Job nada más conocía a Dios de oídas. Mas ahora mis ojos te ven crecimiento espiritual. Y entonces pasa la prueba y le dice Dios a Job: ¿sabes qué? Ora por estos tres, porque ninguno de estos tres habló bien de mí. Y Dios lo sana y le devuelve al doble todo lo que había perdido, porque ya la prosperidad no le iba a hacer daño. Y entonces el fin de Job es mejor que el principio. Y allí es lo que debemos tener aquí. Esta tragedia, esta crisis, esta escasez, este problema, esta tribulación, esta necesidad, este hijo que no quiere entender, esta situación imposible, va a terminar bien si yo agrego paciencia, como lo hizo Job. Doy gracias por lo bueno, doy gracias por lo malo, pero el dolor sigue ahí. ¿Cómo saco el dolor? ¿Cómo sacamos el dolor? A pesar de dar gracias. Mira, Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura ha sacado a tantos del ministerio que da miedo. La amargura duele, es real. ¿Cómo la saco? ¿Cómo saco esa raíz? A pesar de dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, el dolor es real. Las heridas duelen. Muchos, al no entender que todo viene de parte de Dios para nuestro bien, se quejan de Dios y lo culpan y tratan de aliviar su dolor refugiándose en el placer. Jaime y yo conocemos siervos consagrados de Dios que han recaído en las drogas, en el alcohol, en el libertinaje. ¿Por qué alguien recurre a las drogas? Porque le duele. Y si sabe cómo sacarlo, no lo hace. Y si no sabe, pues es una víctima, pero no se le excusa, va a dar cuentas. El dinero, a veces nos refugiamos en el ministerio. Y servimos, pero no quita el dolor. Lo postergan, es como un calmante.
y terminan acusando a Dios y a otros, pero eso solo aumenta el dolor. ¿Cómo sacamos el dolor de nuestras vidas? Dando gracias a Dios por las heridas del pasado. En la práctica, ¿cómo se hace? Y quisiera terminar con esto. Aplicación práctica para ejercitar durante la semana. Obviamente, es la semana número 12, ¿no? Si es que has pues aplicado semana tras semana esto, haga una lista de los que le han dañado, lo que dijeron, lo que hicieron, lo que pensaron, lo que sintió y pensó, y escríbalo. Entonces no estará resentido sobre algo confuso, sino sobre algo específico. Abra su corazón delante de Jesús, dándole gracias a Dios, será liberado. Yo lo hice hace 29 años. Yo odiaba a mi papá. Lo aborrecía, no podía estar con él. No soportaba ni siquiera verlo. Todos mis amigos me tenían envidia, porque cuando a los 13 años me descubrió fumando, me felicitó, me enseñó a tomar, me llevó a las fiestas con él y me dejaba hacer todo lo que yo quería. Todos mis cuates me decían: oye, qué padre, tu papá te deja hacer todo lo que quieras. El sueño de todos los adolescentes, ¿verdad? Y empecé a sentir asco por mi vida. Y perdí las ganas de seguir viviendo. No tuve freno. Hice lo que quise. Las fiestas iba con él. Unos desórdenes horribles. Y todos mis cuates: oye, qué afortunado eres. Te da dinero para que te emborraches y para que vayas con chicas y acá y allá. Yo me sentía tan miserable y me quise suicidar 3 veces. Y yo culpaba de toda mi desgracia y mi dolor a mi papá. Conozco a Jesús, quita la carga, pero sigue el odio por él. Ahí estaba el resentimiento. El que tú conozcas a Jesús, escúchalo, no quita el resentimiento. Ahí sigue. Y si tú no sabes cómo lidiar con eso, te va a impedir alcanzar la gracia de Dios, te va a estorbar y va a contaminar a muchos. Y entonces me enseñaron esto. Es lo que hacen los de AA con lo que le llaman la catarsis o el inventario moral. El cuarto y quinto paso es exactamente eso. Es lo que hacen en los encuentros y en los posencuentros. Solamente que yo lo hice en mi recámara de la universidad solito, no me costó ni un peso, no gasté dinero, no me tuvieron que terapiar, ni qué, te sale gratis. No necesitas, porque ¿sabes cuál es el problema de los encuentros y del cuarto y quinto paso? Que como no están basados en Cristo, te hacen dependientes de ellos. Y te curas, te quitan el dolor por 3 meses, pero al rato vuelve. Es que necesito otro encuentro, hermano. Te mantienen de encuentro en encuentro en encuentro, esclavizado a ellos, para sacarte el dinero. Y uno, como le duele, pues uno paga lo que sea. Pero esto es gratis, no necesitas ir a ningún lugar. Lo que tienes que hacer es sentarte y escribir tal y como te sientes. ¿Qué no dijo Job? Maldito el día en que nací. Bueno, escríbelo delante de Dios. Yo escribí un montón de hojas de mi papá. Padre, te doy gracias porque odio a mi papá. ¿Y por qué empecé a escribir? Y mira, media hoja y lloraba. Me dolía, me tardé más de un mes. Cuando lo escribí todo, se lo leí a Dios y lo destruí. ¡Qué alivio! Y busqué a mi papá. Necesito hablar contigo, tengo 20 años. Me dijo, ¿necesitas dinero? Le dije, no. ¿Embarazaste a una muchacha? Le dije, no, porque siempre que embarazaba yo a una muchacha, yo iba con él y él me daba lana
y me recomendaba con algún doctor amigo mío de él, para abortar. No, mamá. Pues, ¿qué es? ¿Está sometida a problemas con la ley? No. Por fin lo veo y ya estaba preocupado. ¿Qué es? Es que quiero decirte que te amo, papá. ¿Cómo así? Pero aturdido, lo abracé. Cuando reaccionó, ¡es el colmo! La religión te volvió un maricón y me empezó a insultar como siempre. Porque toda la vida lo único que escuché de él fueron insultos, sandeces, eres un bruto, nunca escuché nada bueno. Y por primera vez en mi vida lo escucho insultarme. Digo, ya no me duele. Digo, me duele. Y el dolor se fue. Mientras tenga resentimiento, esa persona por la que está resentido tiene el poder sobre ti. Y lo dejé que me dijera y me dijera. Lo quise abrazar otra vez y no quiso. Y yo por dentro dije, no hay problema. Ponle pausa. 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que te saca de tus casillas? ¿Qué es lo que te hace perder la paciencia? ¿Qué es lo que te hace estallar? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te amarga la vida? Escríbeselo a Dios a solas y nunca vas a lastimar a nadie. Dios sí aguanta lo que le digas y tienes que ser lo más transparente y honesto con él. Es un ejercicio. Si nunca lo has hecho, tómate el tiempo. Vale la pena. ¿Vas a llorar? Claro. ¿Te va a doler? Claro. Pero hazlo delante de Dios. Es lo que se conoce como el inventario moral, como la catarsis, como sácalo ante Dios. Que si lo haces ante un hombre no vas a sacar la neta. A mí me daría vergüenza que cualquiera siquiera leyera lo poquito que escribo. Yo sé que con Dios sí puedo. Y no sabes qué maravilla. Y uno, entonces la gente, ¿y cómo le haces para aguantar esto y esto y esto y esto? Yo aprendí de Job. Y creces espiritualmente y estás listo para agregarle a la paciencia piedad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Job, que tú nos enseñas a través de él nuestra vida. Todos hemos padecido, todos tenemos situaciones que nos desagradan, todos hemos sido víctimas en el pasado, en la niñez. Todos hemos sufrido deslealtades, engaños, traiciones, abandonos, desilusiones. Hemos deseado una cosa y hemos recibido otra. Hemos planeado cosas y nunca se han cumplido. Hay sueños que no se han realizado, ilusiones rotas, promesas rotas. Y nuestro corazón se ha llenado de amarguras, de resentimientos, de acusaciones. Hoy, Padre, que tengamos la sensatez de Job, que te demos gracias por lo bueno, gracias por lo malo, pero que también abramos de par en par nuestro corazón, no delante de los hombres, sino delante de ti. Que te expresemos todo lo que tenemos adentro, tal y como lo sentimos. Que saquemos el dolor por medio de nuestra boca, delante de ti, Señor. Y entonces esas palabras duras, esas palabras terribles, esas maldiciones, nunca llegarán a los oídos de nuestros amados y no contaminaremos a nadie, Señor.
Permítenos ser libres del resentimiento y de la amargura, ser libres del dolor, de las heridas que nos han causado, Señor, que nos hemos causado y que vamos a seguir recibiendo por el resto de nuestra vida, porque vamos a seguir siendo engañados, vituperados, perseguidos, maldecidos, calumniados, vamos a seguir siendo traicionados, vamos a seguir siendo desilusionados, y a veces desilusionados por ti, Señor. Tú mismo nos darás la espalda para bendecirnos, que podamos recordar siempre a Job, que no importa cuán gris, cuán negro, cuán hondo parezca que estemos cayendo, nuestro postrer estado será mejor que el que tenemos hoy, y que entonces con esa perspectiva, con esa esperanza, podamos gloriarnos en las tribulaciones y podamos tener por sumo gozo, aun cuando estemos llorando y sufriendo física y emocionalmente, en el espíritu estemos gozosos, con un gozo supremo